Amigos, muy buenos días, bienvenidos como siempre a Despierta con CDN. Qué gusto que estén con nosotros cada mañana, tomándose su cafecito, acompañándonos a revisar el panorama nacional e internacional, acá junto a este equipo de personas que trabajan para ustedes con cariño, con vocación. Eso es parte de nuestro trabajo y nosotros encantados de que estén allí, de que nos escriban en redes sociales. Los invitamos siempre a escribirnos en Facebook Live, que es la plataforma en donde de manera más usual pues podemos leer de manera rápida sus opiniones. Hoy es miércoles 25 de octubre, ombligo de la semana. Estaba leyendo por aquí que creo que faltan como 67 días para que se acabe este año, 67 días exactamente. Sí, por ahí. Señores, tenemos varias situaciones acá en el país a las que les estamos dando seguimiento. Una de ellas tiene que ver con la conformación próxima del Tribunal Constitucional. Faltan apenas 2 jornadas para que terminen de inscribirse aquellos juristas, ahí sí se les puede llamar juristas, que quieran integrar la alta corte. Se sabe que al menos 14 personas han inscrito su intención o se ha postulado para esas posiciones que incluyen también la presidencia de ese organismo constitucional. Sin embargo, los que hemos estado haciendo seguimiento a esto sabemos que falta gente allí, que hay gente que todavía no se ha animado. Hay algunas voces que dicen que el asunto de la presidencia del Tribunal Constitucional parece que se está disipando, que hay algunas intenciones y hay algunos nombres que ya están en funciones en otros órganos jurisdiccionales que podrían integrar o tener esa posición. Eso tendrá que contar, por supuesto, con el aval de un Consejo Nacional de la Magistratura, liderado en este caso por el presidente de la República, Luis Abinader. Hay varios temas que el país deberá revisar en los próximos años y que definitivamente tendrán vital importancia. La visión de ese órgano constitucional para determinar temas neurálgicos que son sin duda temas políticos que pueden hacer o retroceder a una nación o hacerla avanzar a pasos agigantados, a veces a pasos necesarios o a pasos prudentes, según se quiera y según, insisto, yo lo conversaba ayer con Nelson de una manera informal. Para mí es una decisión absolutamente política que difícilmente tenga la contradicción del poder de turno. Pasa en Estados Unidos, pasa en República Dominicana, pasa en las películas, pasa en TNT. Vamos. Nelson, buenos días, Yulisa, ¿cómo estás? Buenos días. Y la uva también pasa. Buenos días. Pasa en todas partes. Bueno, ojalá que salgamos bien librados de este evento, sí, del Consejo Nacional de la Magistratura, 5 miembros, un nuevo presidente. Yo creo que Abinader, mandatario dominicano, ha demostrado mucha equidistancia, porque ya hay mucho ruido de lo que pueda ocurrir. Yo me mantengo confiado. ¿Cuál ha sido la línea principalmente de Abinader, del presidente Abinader? Yo no hablaría por su entorno, porque hay muchas cosas en juego, además de un presidente. Bueno, ya Abinader lo dijo, sería inigualable encontrar un presidente con la prenda, el carácter, la formación de Milton Ray Guevara, pero sí aparecerá. Pero ojo, porque se pueden derivar muchas cosas. Y ahí está el asunto del quórum, el intento de mucha gente de bajar el quórum. De 13 a 7. Habrá que sesione con 7 como quórum, sí. O sea, una votación de 4 es mayoría, pero ni modo. Atento a eso. Hay un simulacro hoy a las 10 de la mañana. Yo no he visto que estaba muy promocionado, porque ahorita se enciende. A mí me sorprendió esta mañana, no lo sabía. No, yo lo supe anoche. Uno que vive metido en el insider de la información, tirar una nota de prensa cualquiera. Pero lo habían anunciado antes, desde el... No, lo habían dicho, el Palacio, la presidencia, eso hace... Pero eso no es así. Hace 2 días que lo publicaron. Lo publicaron hace 2 días, pero eso es alerta. Ahorita las redes comienzan, cuando ven gente huyendo y fuego y los bomberos y una escalera. 10 de la mañana, en instituciones públicas y privadas. Hay un simulacro que es bastante amplio, o sea que no es una muestra en el Huacal, en el edificio de oficina gubernamental. A las 10 hoy un simulacro de terremoto, de evacuación ante la ocurrencia de un terremoto. 2 cosas, el Banco de Reserva cumplió ayer 82 años. Hay que felicitar a esa entidad financiera, y más por los datos que aporta. Es un banco estatal, es un banco del gobierno, es un banco gubernamental. Y según el reporte de Samuel Ferreira ayer en la misa, es la entidad financiera número 1 en activo a nivel nacional
y tercer lugar en activo entre instituciones financieras en Centroamérica y el Caribe, con un 1.100 trillones en activo a septiembre. El problema de los trillones y los billones, ellos dicen trillones, pero bien, 1.100 trillones. Antes de ayer fue el Banco Central, que cumplió 76 años. Son entidades añejas, sembradas, de mucho prestigio. El Banco Central, que ha jugado un papel clave en la estabilidad monetaria y financiera. Este año la economía no está muy bien, pero está bien. Me recordé de Danilo Medina. O sea, pero ahí está la actividad, ahí está el gobernador Valdés Alviso, el Potrillo Fernández de La Rocha, bueno, figura de la Junta Monetaria, el superintendente de banco. Nuestro saludo a la gente de Banreservas y a la gente del Banco Central. Gracias al Banreservas por el fino presente, así que se dice. Muy fino presente al director del Caribe. Por último, hay una advertencia del Banco Mundial, pero la voy a decir informando que hasta ayer habían 5.087 muertos en Francia, en Gaza, en la franja de Gaza. 1.400 en Israel. Ese juego está 4-1. Pero lo que quiero decir es que hay un foro de inversionistas en Arabia Saudita, como el Davos de Arabia Saudita, y allí el Banco Mundial dijo que esa guerra de Hamás e Israel podría provocar un daño económico grave, Ponga la atención a los discursos de ayer, principalmente del Banco Mundial, de ese foro de inversionistas en Arabia Saudita. Y lo traigo aquí, aunque eso está tan lejos, porque yo creo que ya el gobierno dominicano debe poner el freno, quitar el pie del acelerador. Creo que debemos caminar hacia una política fiscal más austera. Creo que hay que ponerle freno al endeudamiento, a los subsidios alegres, y pensar que los grandes pensadores, la cabeza pensante del mundo, están preocupadas por esta situación, por la de Ucrania y por el futuro económico de la economía mundial, principalmente alrededor del precio del petróleo, que hoy amaneció el nuestro a 83,38 y contando. Te faltan los chinos tuyos, que van a ser una potencia agrícola en República Dominicana. Tú tuviste una visita de unos chinos aquí que fue bastante, creo que exitosa. Dicen los chinos que van a ser una potencia agrícola en el país, y empezaron donando unos equipos al Ministerio de Agricultura, que tiene el agua al cuello con esto de la gallina ponedora, de la gente de los huevos, de que palos si boga y palos si no boga. El gobierno los ayuda, pero dicen que no es suficiente, que hay que seguir vendiéndole la cantidad de los huevos y pagarle todo lo que se produce. Hay un tema ahí. Miren, hay imágenes de lo que tú hablabas, Nelson, de la reunión esta de la Secretaría General de la ONU, donde Guterres, por cierto, ha dado unas declaraciones que le han dado la vuelta al mundo durante la noche de ayer. Decía Guterres que Hamás, palabras más, palabras menos, que Hamás lo que hizo fue responder. En sus palabras específicas, él decía, es importante recordar que los ataques de Hamás no se produjeron de la nada. El pueblo palestino lleva 56 años sometido a una ocupación asfixiante. A partir de ese momento, el Estado de Israel, Netanyahu y toda la dotación diplomática de Israel está pidiendo la dimisión y le ha bloqueado los visados a la gente de la ONU y, por supuesto, al secretario general, y están pidiendo que sea destituido o que él mismo renuncie. Hay una polémica internacional con el tema del señor Guterres, con estas declaraciones que ha dado el día de ayer, y la comunidad israelí no está muy contento con lo que dijo. Se ha referido también, en pocas palabras, al apoyo internacional que está teniendo Israel, que ayer se contabilizó 12 megatones. Se habla que el equivalente a varias bombas atómicas, lo que ha recibido la comunidad de Gaza de parte de Israel. Algunos representantes de organismos internacionales dicen que no es equitativa a lo que recibió Israel de parte de Hamás. Las imágenes son dramáticas, contundentes de parte y parte. Israel ha dicho el día de ayer que ellos anunciaron que si recibían un ataque de Hamás, además, con la cantidad de personas que tienen secuestradas, iban a borrar la franja de Gaza, y que hacia allá es a donde se dirigen. Hay una polémica internacional con el tema, y a Ucrania lo han borrado del mapa
con el tema de las ayudas. Solo Estados Unidos pidió el presidente Biden al Congreso una autorización para enviar más de 300.000 millones de dólares a la comunidad de Ucrania para la reconstrucción de las zonas que ha ido recuperando el ejército ucraniano de la invasión de Rusia. Pero de eso ya no se habla. De lo que sí tenemos que hablar el día de hoy es de un video que producción va a colocar ahora de un hombre centroamericano que fue encontrado en las calderas de Baní, en esta playa que está bajo la supervisión de la Marina de Guerra. Un centroamericano que responde a un hombre que les digo en este momento, que fue encontrado muerto, un hombre de 55 años de edad, atado de manos y pies con 2 galones llenos de arena, amarrado en la cintura, en la playa Los Tumbaos de la comunidad de Salina. El señor se llama Agassiz Santana Herrera, quien según el médico legista actuante, en este caso tiene rasgos de ser centroamericano. Lo encontraron, hay un video muy explícito de donde se ve cómo lo suben al bote de la Marina de Guerra y se le ven los pies y las manos atadas a unas sogas, mírenlo ahí. Ahí tienen las indumentarias, una tabla, 2 galones llenos de arena. Este es el segundo cuerpo de confirmarse que sea centroamericano que se encuentra en los últimos meses. Hay otro que el video fue muy compartido en el país, que se dijo debieron haberse hecho las investigaciones, las autoridades fueron un poco tímidas al respecto, pero luego se confirmó que sí era una persona venezolano que tenía ramificaciones a unos cárteles supuestamente de narcotráfico, que tenía una vinculación emocional con una dama en Valverde Mao y que sí vivía en República Dominicana. Fue grabado cómo era amarrado de pies y manos y lanzado al mar. Se dijo que en las inmediaciones cercanas a República Dominicana en el Mar Caribe. De esto no se dieron muchas aclaraciones, fue algo un poco turbio que se quedó medio en el aire, pero las informaciones fueron saliendo más adelante. Inclusive el nombre de la abogada de quien era pareja fue conocido en algunos medios del país, y las autoridades de eso tampoco dijeron muchas cosas, pero es preocupante que este método, que no es un método aplicado comúnmente en la República Dominicana, digamos que la delincuencia de aquí es seria, pero no utiliza algunos métodos que son muy suramericanos, esté ejecutando personas, desapareciendo personas de esta manera, trayendo intranquilidad al modo de vida del país. Hoy nosotros tenemos que pasarle la mano al dengue. Hay nuevas víctimas de dengue, y cuando digo pasarle la mano me refiero para la izquierda, mostrarles a ustedes datos nuevos de nuevas víctimas que se suman a esta ya estadística que va en aumento, aunque algunas autoridades de hospitales dicen que empieza a la baja. Los hospitales, por ejemplo, de San Cristóbal, tenemos la información de que las filas diariamente son astronómicas y que la gente, el que llega a las 3 de la tarde, termina saliendo incluso a las 11 de la noche con niños que se encuentran sentados a la espera. Algunos de ellos, hemos visto unas fotos que realmente son dramáticas, sangrando por la nariz, y son devueltos a su casa porque el hospital no tiene capacidad para dejar internos todos los niños. Hay que prestarle mucha atención a lo que está sucediendo en este momento con el dengue y evitar, como dicen las mismas autoridades, de que las cifras sigan subiendo, pero eso tiene una implicación mayor. No es simplemente decir que las cifras están a la baja. Hay que ver qué se hace con estos hospitales. Pongo como ejemplo el de San Cristóbal, porque es un caso que conozco bien y lo vi ayer, que no hay capacidad ni médica y aparentemente ni de materiales para darle acceso a la cantidad de niños que están llegando allí supuestamente con síntomas de dengue. Durante el día de ayer, un diputado de nombre Félix Michel Rodríguez reveló dentro del hemiciclo que hay un proyecto para la concesión de una nueva lotería. Decía el diputado que en medio de la crisis que vive el país, lo que menos le falta a este país son nuevas bancas de lotería, pero que se pretende aprobar nuevas loterías y que ellos en la franja
de su sector están sumamente preocupados porque entienden que este país no aguanta más loterías, bancas de loterías, y esto sería una nueva lotería. Digamos que entre billetero te vea, porque esa Cámara de Diputados está justamente copada de personas que han llegado a un manejo, digamos que eficiente de efectivo, que se ha invertido en campaña y justamente viene de ese sector y se siente comprometido con los pares que hacen o realizan la misma actividad económica. Nosotros nos vamos a presentarles las portadas del periódico El Caribe y del diario digital de cdn.com.do con nuestro compañero Francisco Medrano. Hola, ¿qué tal? A los amigos de Despierta con CDN, vamos rápidamente a compartir con todos ustedes las informaciones que trae en su portada en este miércoles el periódico de nuestra casa, El Caribe. Vamos a iniciar con la ayuda humanitaria a Gaza que llega a cuentagotas. Pues un cuarto convoy de ayuda humanitaria entró ayer desde el cruce egipcio de Rafah, con productos de alimentación, agua potable, medicinas y suministros médicos. De vuelta al país, una avería en el Duey deja sin agua a 48 barrios de Santo Domingo Oeste. La CAS informa que la corrección podría durar 3 a 4 días. También ampliamos sobre 6 muertes de dengue en una sola semana en el Cibao. Parientes de víctimas, tanto niños como adultos, lo atribuyen a negligencia. Y cerramos con el liderazgo de Banreservas, y es que durante la misa por el 82 aniversario de la entidad, el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereira, dijo que ha logrado posicionarse como el banco número 1 entre los 5 más rentables de la región. Vamos a compartir con todos ustedes esta mañana la contraportada del periódico El Caribe con informaciones del mundo de los deportes, y hablamos de Denver, que pisó fuerte ante los Lakers en el inicio de la NBA. Los actuales campeones se impusieron anoche 119-107 gracias a un triple doble de Nikola Jokic con 29 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias. Una invitación especial esta mañana es que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones a nivel local e internacional, como esta de senadores del oficialismo que pidieron a la oposición no politizar el tema del dengue. Otra nota que usted puede ampliar en CDN Digital es sobre el proyecto de ley que crea el Incavide. Esto para tratar los bienes incautados mediante los procesos de extinción de dominio. Y cerramos con los más de 40 estados de los Estados Unidos que demandan a Meta. Alegan que sus redes son dañinas para los niños. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal digital www.cdn.com.do, y también adquiera la edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo por el momento, seguimos con más. El reporte del tiempo, el boletín de la Oficina Nacional de Meteorología correspondiente a las 6 de esta mañana. Jean Suriel a cargo. Muchísimas gracias, muy buenos días. 2 efectos indirectos de Tami estarán llegando hoy a República Dominicana. Esto a pesar de que el fenómeno atmosférico sigue moviéndose hacia el Atlántico Norte, alejándose de nuestra región. El primer efecto será esta masa de aire polar que esta noche estará llegando a la costa norte de República Dominicana para incidir también durante la noche y la madrugada en la cordillera central y la región del Cibao, descendiendo las temperaturas durante varios días. Durante las noches y madrugadas, por lo menos hasta el domingo, tendremos esa masa de aire frío empujada por Tami hasta nuestra zona de pronóstico. Pero también vamos a tener mar de fondo desde
Montecristi hasta la isla Saona. A partir de esta tarde, esas marejadas, ese oleaje muy peligroso, estará llegando hasta nuestra región, empujado por este sistema atmosférico, por la amplia circulación de Tami, moviéndose hacia el Atlántico Norte. También el oleaje va a permanecer en Puerto Rico y en República Dominicana hasta el sábado, disminuyendo el domingo en cuanto a altura y frecuencia. Y mientras tanto, Tami también estará inyectando fragmentos nubosos, así aportando posibilidades a esta vaguada de aportar y generar más precipitaciones durante las próximas 24 horas en gran parte del país. Para hoy se espera la producción de lluvias hacia la cordillera central, hacia el sur, suroeste, también hacia el norte, noroeste, y lluvias moderadas hacia el noreste y hacia el sureste del país. También mañana seguiremos bajo los efectos de estos sistemas meteorológicos aquí en República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo. Muchas gracias, Jason Uriel. Por suerte que el huracán Tami se fue muy al norte, allá arribota, del Atlántico Norte, porque hace una semana y todavía sus efectos indirectos se están sintiendo y se van a sentir más porque ahora van a inyectar, a empujar una vaguada que viene por ahí. No, y un airecito frío, eso es lo que me dijo Jim. Mira, ya mañana, Catherine, en la noche nosotros vamos a empezar a sentir una brisa un poquitico más fresca. Poquitico, así que bueno, esa es una buena noticia, ya que hay gente sacando arbolitos de Navidad. Yo digo, arbolito de Navidad con calor, eso no combina, eso es como agua y aceite. Vamos con sus comentarios en la plataforma Facebook Live. Qué gusto que estén allí todas las mañanas. Felipe Jiménez nos dice que está en Santiago. Algunos, no entiendo cuál es la palabra que quieres decir. Asimilados que Abel ha sobresalido más que ellos, no importa que renuncien, que Abel será presidente. Ok, gracias Felipe. Fran Pérez Mota dice, si María Machado en el momento después de juramentarse como presidenta, wow, Fran, tú te estás poniendo muy adelante, pero está bien. Dice, debe ponerse los pantalones de Antonio Guzmán, su primer decreto de destituir y pensionar a militares maduristas. Si no, su gobierno no durará más que una cucaracha en gallinero. Cristian Segura dice, buenos días, bendiciones, equipo de periodistas. Gracias por acompañarnos, Cristian, desde la Villa Olímpica de Santiago. Nos comenta Víctor Ángel Cuevas de la Cruz, que está en sintonía desde el barrio norte de Los Guarícanos, Santo Domingo Norte. Un abrazo para ti, amigo. Eduard Marte nos manda bendiciones, está en Santiago, que amaneció arropado con agua, mira, lloviendo en Santiago de los Caballeros. Bueno, bien, aprovechen que la lluviecita mañanera a veces hace que a uno se le peguen las sábanas, pero vamos, quítense eso y salgan para la calle. Un día productivo. Nancy de León con nosotros, también Jenny Modesto en San José de Ocoa, siempre activo, dice, o siempre activa, perdón. Leandro de León, Marte, Kelvin Torres. Dice Leandro de León, al excelentísimo presidente que en campaña nos dijo en el 2018, por un aumento salarial que hizo el gobierno de entonces a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que era inconstitucional y hasta inhumano, aumentarles a los activos y pensionados. Dice, a los reservistas todavía nos queda la memoria. Ana Félix, buenos días, gracias a ti por acompañarnos. Dice Cristian Chávez, saludos a Hugo Veras. Estos nuevos están provocando largos tapones, no a los semáforos. No están sincronizados, principalmente en las calles Tiradentes, Lincoln y Churchill. Hoy yo me di cuenta de un nuevo semáforo ahí, me lo topé de frente, pero ojo, hacía falta el semáforo. Ahora que lo sincronicen, estoy de acuerdo contigo, pero ese semáforo que pusieron ahí en la Lincoln, no tengo claro cuál es la calle, pero es cerca de donde estaba la sede previa de Diario Libre. Ahí justo en la calle anterior, hacía falta un semáforo hace años, parece que no se habían dado cuenta y finalmente Hugo lo hizo. Pero contigo, Cristian, que lo sincronicen. Jeffrey Rodríguez, buenos días, dice bendiciones por el programa, saludos para todos desde Las Terrenas, la tierra del pescado con coco. Un abrazo. Héctor Franco nos comenta, buenos días, mantequilla, Jairo González, variaciones de medidas de coerción, plátanos a 5 pesos. Dice el problema del desvío del río Masacre, asesinatos por parte de Hamas e Israel, guerra en Ucrania, todos esos temas aplastados por el brote de dengue que agarró desprevenido al Estado, al gobierno. A ver, Delio Samuel Marmolejos dice que está en Puerto Plata, también está lloviendo por allá. Jocelyn, que está en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Y dice, por fin, buena noticia, una brisita que se aproxima. Abrazo para ustedes, queridos televidentes, son las 7:28 minutos de la mañana, nos vamos a una pausa y venimos ya. Son las 7:32, hacemos el resumen de las informaciones más importantes ocurridas en el interior del país.
En Peravia, unos 32 empleados de la zona franca de Baní resultaron intoxicados con químicos utilizados para la elaboración de tabaco. Los empleados afectados fueron trasladados hasta el Hospital Nuestra Señora de Regla, donde recibieron atenciones médicas. Familiares de una pareja de esposos que murió en la explosión ocurrida en San Cristóbal el pasado 14 de agosto piden al Estado que les ayude con el proceso para obtener las actas de defunción. Se trata de los parientes de Irma Isabel Dipré Miranda y Carlos Giovanni Veras, quienes aseguran que las autoridades se les dicen que a nivel legal puede durar hasta 5 años la entrega del citado documento. La Regional de Educación 02 San Juan Elías Piña y la Dirección del Distrito 0203 llamaron a la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores, filial Las Matas de Farfán, reflexionar sobre la paralización de la docencia que ha llevado a cabo en las últimas semanas. Puntualizaron que esa seccional está desobedeciendo el acuerdo nacional con el gremio de no interrumpir las clases sin causas justificadas. Un hombre hasta el momento no identificado penetró el Liceo Profesor Juan Bosch, ubicado en el Abanico de Villarriba, con la intención de agredir a un maestro, supuestamente en medio de un arranque de celos. El profesor Francisco Silverio Núñez, quien aseguró desconocer las acusaciones por parte del presunto agresor, formalizó una querella ante las autoridades del Ministerio Público por este incidente. Habitantes en la comunidad Montegrande de Azua vuelven a denunciar abuso de poder por parte de las autoridades. Sostienen que les adeudan más de 300 millones de pesos por la destrucción de sus cultivos para la construcción de la presa. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este invitó a toda la ciudadanía a disfrutar gratis de la 4ª versión del Festival Folclórico Internacional Fradique Lizardo, a celebrarse desde este viernes 27 al domingo 29 de este mes en la Parada de la Cultura frente al Parque del Este. Lisa Gil, CDN. Muchas gracias a Lisa Gil. Ya Yulisa daba una pincelada del dengue y las preocupaciones que hay. Pero bien, ese tema llegó ayer al Congreso y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, acusó a los partidos de oposición de estar politizando el tema del dengue. Dice Pacheco que el único interés es tratar de repuntar en las encuestas porque está muy abajo. Es un tema. Yo vi ayer a Leonel diciendo, desde que yo dije que el sistema de salud había colapsado, el presidente tuvo que convocar de urgencia y formar un gabinete especial. Yarilis Calcaño estuvo por el Congreso y la aseveración de Pacheco de que están politizando el dengue los opositores porque están bajos en las encuestas. Yarilis. A juicio del presidente de los diputados, las críticas de la oposición política cuando afirman que el gobierno oculta las cifras reales sobre el dengue se inscriben dentro de una estrategia política con la que asegura buscan mejorar sus números en las mediciones electorales de cara a los comicios de mayo próximo. Debemos acostumbrarnos que en este proceso de aquí al, ¿cuándo son las elecciones? 19 de mayo, vamos a tener esas exposiciones mediáticas que hacen los diferentes partidos, que han tratado por todas las vías de politizar un tema tan sensible para la sociedad dominicana. Recientemente, el presidente Luis Abinader aseguró que el gobierno no esconde las estadísticas sobre la enfermedad. Esto mientras que las autoridades de salud esperan que los casos comiencen a bajar en los próximos días. Parece que al presidente no le ha tocado y parece que no le están llegando las informaciones como deben de llegarle. Los hospitales están abarrotados, no hay camas, señores, y están llenos y no hay respuesta a la población. Creo que solamente hay que googlear para saber cuáles son las cifras que daba el PLD que no eran ciertas y las que da el gobierno de Luis Abinader, porque una de las cosas que se ha encargado el presidente es de ser transparente y apegado a la realidad. El pasado fin de semana el gobierno se movilizó a nivel nacional con operativos de fumigación y deschatarrización para contrarrestar la enfermedad. Yarilis Calcaño, CDN. Hay que coincidir con Pacheco de que eso no debe politizarse, es un tema delicado, pero de que es delicada la situación del dengue y de que evidentemente se le fue de la mano a las autoridades sanitarias, ¿verdad?
porque de lo contrario el presidente Abinader no hubiese convocado de urgencia a todos los entes, más de 20 instituciones, y formado un gabinete especial para el dengue. De no ser cierta la denuncia de que están abarrotados los hospitales, no hubiesen salido con campañas especiales un poco tardías este fin de semana, pero no debe politizarse. Ahora sí, hay una precisión. El presidente dice que las estadísticas que se están dando son reales y remitió al boletín epidemiológico que se da cada semana. No creo que es la cifra más exacta. La más exacta es la realidad que se está viviendo en los centros hospitalarios. Cuando desde el Caribe mandamos a un periodista a un recorrido, solo puede entrar a algunas emergencias porque están todas abarrotadas. Y nos llegan informaciones, atención Homero, no sé si esto será cierto, le han prohibido a directores de hospitales que den informaciones sobre la realidad del dengue en su centro. No lo hemos podido confirmar, pero que le pongan atención a eso, porque no creo que ayude a combatir el dengue ni tampoco a la libertad de información que tienen los medios. Pero anda sonando eso por ahí, Homero, de que por lo menos, al menos algunos directores de hospitales, principalmente los que tratan el dengue directamente, le están recomendando que no den informaciones. Miren, el viernes pasado, si no me equivoco, el fin de semana, como dice Nelson, el gobierno dispuso una rueda de prensa en donde informó sobre los datos con los que ellos cuentan para evaluar la situación del dengue tanto en República Dominicana como su comparativo regional. Según los datos que el gobierno presenta y que se corresponden a una comparación de la Organización Panamericana de la Salud, República Dominicana no tiene la mayor incidencia de dengue de la región. Hay casos, por ejemplo, Brasil, hay casos, por ejemplo, Colombia, en donde se supera por mucho la incidencia de casos de dengue en República Dominicana. Eso no quiere decir que la situación en el país no sea delicada, no quiere decir que no haya que prestarle atención, pero más allá, yo en los temas que tienen que ver con enfermedades, con manejos de crisis de este tipo, casi siempre trato de ponerme en la atención de qué puede hacer la ciudadanía, porque bueno, el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene presupuestos para ellos y tendrán que poner en marcha cuanto plan se les ocurra para atender la emergencia que podría potenciarse si los planes no funcionan y si la ciudadanía no escucha. Vean este primer cuadro que presentó el gobierno y que a mí me llamó muchísimo la atención. Tiene que ver con la solicitud de atención, el aspecto comunitario, esa solicitud de atención de la gente. Según Salud Pública, las solicitudes tardías constituyen el 63% de los casos. Las solicitudes oportunas, atención oportuna, cuando la gente definitivamente dice, tengo un paciente con fiebre o tengo fiebre, voy a ir al médico, de manera oportuna solo acude el 24% de las personas o de los pacientes, pero 63% va tarde. ¿Y qué significa que va tarde? Pónganme el siguiente cuadro, amigos de producción, vean esto. Esta curvita que ustedes ven a la izquierda muestra los días entre el inicio de los síntomas y la fecha de atención por gravedad del dengue. El inicio de los síntomas, cuando se empiezan a sentir con más alarma, es al segundo o tercer día. Ahí hay un pico, ¿ok? La situación se pone grave ya al quinto día. Entonces, yo lo que digo es, no hay que esperar a que usted tenga 2 o 3 días de fiebre recurrente mayor de 40 grados, y sobre todo con los niños, ojo con esto, que acudan de manera oportuna, temprana a los centros de salud. Y si a usted lo despachan para su casa, no se vaya. Porque eso es la otra cosa que estamos viendo, que a muchas madres le dicen, sí, bueno, ya le pusimos un poquito de suero, váyase para su casa. Bueno, pero si usted no está tranquilo, quédese ahí, porque estamos en una situación delicada y en un pico de esta enfermedad que ya es constante en nuestro país, a la que deberíamos estar mucho mejor preparados. Pero bueno, así están las cosas. Yo llamo una vez más a la conciencia ciudadana. Ayer veíamos a personas, gracias al reporte de nuestra compañera, creo que fue aquí en Santo Domingo Norte, la gente viviendo entre la basura. Y yo decía, ¿qué cuesta coger una escoba, coger una pala, limpie la puerta de su casa, limpie los alrededores, no le cargue todo eso al gobierno, porque a fin de cuentas es usted y su familia la que resiente cuando el dengue llega a la puerta de su casa? Nosotros tuvimos desde la época de la señora Altagracia Guzmán Marcelino, cuando fue ministra de Salud Pública, que fue bien polémica, por cierto, también, pero la gente la recuerda como una buena ministra.
una campaña educativa que se llamaba Cloro untado, tanque tapado, así mismo, sin la D y sin la R, así tal cual ustedes lo están escuchando. Esta campaña fue permanente durante todos los años que la señora Tati Guzmán estuvo ahí. La recurrencia crea permanencia, le crea a la gente además una repetición, le crea a la gente un recuerdo. Fue tan efectivo que todavía la gente lo dice tal cual como se decía en la campaña en aquel momento. De hecho, he visto que Salud Pública lo está repitiendo, lo vi aquí mismo, ayer en la mañana. Hay una educación que se debe dar de manera permanente. Al dominicano, y todos aquí somos dominicanos, nos encanta este país, pero también tenemos que aceptar algunos pequeños errores que tenemos, y es que no les gusta a la mayoría estudiar. El dengue, decía el doctor Robert Paulino, es una condición, una situación, una epidemia, como usted le quiera decir, que tiene República Dominicana desde hace más de 500 años. Desde la colonización, desde el descubrimiento, como usted lo quiera decir. Decía el doctor Robert Paulino, yo creo que antes del descubrimiento ya aquí se vivía con dengue, porque hemos tenido mosquitos toda la vida desde mucho antes del descubrimiento. Se sabe que los mosquitos transmiten enfermedades, se sabe dónde se crían los mosquitos. Yo creo que la gente, todos debemos trabajar con eso. Hay ocasiones en que nos relajamos, y eso lo hacemos todos, nos relajamos un poco cuando vemos que las situaciones epidemiológicas bajan, y eso afecta directamente la salud de la población. Pero dentro de esa misma campaña del cloro untado, tanque tapado, a la gente se le decía que tenía que eliminar los criaderos de los mosquitos, y esa es la principal enseñanza y la principal fuente de contagio que tiene el dengue. Ha faltado, tal vez, de las autoridades, conociendo que al dominicano en muchas ocasiones no le gusta sacar la basura a tiempo, le encanta tirar la basura en la cañada. En todas las visitas que han hecho nuestros reporteros a lugares donde hay cañada, encuentran la cañada llena de basura. La gente tira la basura en la cañada, la tira al lado de la casa, en los solares baldíos cerca o entre las casas. Y esos tal vez no son los lugares, pero también hay que cargarle una cuota de responsabilidad a las alcaldías, que les toca recoger basura, organizar los días de recogida y hablar con la población. Y ¿por qué no? Colaborar con la educación de la población también. Porque si tenemos una población que no colabora, es porque primero la población misma ha fallado, pero también las autoridades. Este es un momento, desde antes, desde cuando se sabe que comienza la semana 1 epidemiológica. En este momento estamos en la 42 y se supone que el dengue empieza a bajar en la 45. Datos que lo dice Salud Pública y que los tenemos aprendidos. Nos faltan 3 semanas para que baje el dengue. Si conocemos esa información desde hace tanto tiempo, ¿por qué no tenemos una campaña educativa permanente hasta que la gente se canse y la repita, así como el cloro untado, tanque tapado, que la repita de una manera automática? Y además, decía el doctor Robert Paulino, hablar de política y de acusarse mutuamente con el tema del dengue, lo que demuestra es la pequeñez que tienen estos líderes políticos. Este es el momento, desde que comienza la primera semana epidemiológica, de que todo el que tiene una labor comunitaria, sea política o no política, esté trabajando con la educación de la gente para que no haya agua aposada donde se críen los mosquitos. Todo se resume al final en una traducción efectiva de la comunicación y una distribución efectiva de lo que la gente tiene que hacer, de esas instrucciones que deberían ser precisas. Ayer, en ese reporte que hacía nuestra compañera Sara, creo que era Sara desde los 3 ojos o los 3 brazos, lo único que nosotros encontramos, tal como mencionaba Caterina hace un momento, lo único que pudimos ver fue un cúmulo de basura enorme entre los callejones, ahí en los callejones entre las casas, y la gente, no, el dengue no está acabando, pero conviviendo con la basura, ahí en la puerta de su casa, en los laterales de su casa, sin problema. El gobierno no ha venido por aquí, pero recoja la basura, pero es que el trabajo tiene que ser en común. La fumigación hay que hacerla, aunque decía la doctora Guzmán Marcelino que eso no sirve para mucho después que los mosquitos crecieron. Pero también, si sirve para matar los mosquitos que ya están picando,
entonces sirve para algo. La educación para que la gente bote la basura, elimine los criaderos, vaya al hospital con la primera fiebre que tenga el niño. Aquí han muerto 2, 3 niños, hijos de médicos, y a uno le salta la pregunta, eso a uno le hace un ruido en el cerebro. ¿Cómo que usted siendo médico, conociendo además el esquema del dengue, a usted se le muere un niño en su casa por no llevarlo al médico? Cuando les hablo de la situación de los hospitales, del hospital de San Cristóbal de manera específica, con un niño en la emergencia, tratando de recibir una atención y esperando ahí está todo el mundo en mala condición y esperando a todo el mundo en una fila, sentado, lo que pueden en el piso, lo que no afuera del hospital, lo que pueden a donde hay silla. Un niño sangrando por la nariz que tenga que hacer un turno. Yo creo que es que nos falta a todos los niveles, en los hospitales, en la atención, en la organización de los hospitales, en si hay que llevar o no más médicos, si hay que poner los médicos del sistema de seguridad, lo del ejército, lo de la policía, hay que hacer algo. Y creo que las autoridades intentan hacerlo, pero tal vez hay que hacer un poquito más, hay que involucrar a la gente en ese poquito más que hay que hacer. ¿Cómo una persona espera tener un niño sangrando por la nariz con una fiebre en 40 para llevarlo a un hospital? ¿Cómo un médico que conoce los protocolos espera que su niño esté en una condición ya de no retorno para llevar un niño a un hospital? Un médico. Y no quiero con esto en sentido alguno atribuir responsabilidad ni entrar en un terreno donde el dolor es lo único que hay en esas casas. Pero la gente tiene que coger conciencia de que este es un trabajo compartido. Nosotros vamos a cambiar de tema y nos vamos justamente a San Cristóbal, donde familiares de Irma Isabel Dipré Miranda, una de las víctimas de la explosión de esa demarcación el lunes 14 de agosto, pide al Estado que les ayude con el proceso para obtener el acta de defunción. Según los parientes de los afectados, las autoridades le dicen que a nivel legal puede durar, oigan esto, hasta 5 años para que le den un acta de defunción. También requieren la de su esposo, Carlos Giovanni Veras, quien permaneció ingresado en el NEI Arias Lora y murió un mes después de la explosión. La pareja de esposos dejó 2 niñas menores de edad en la orfandad y como ellos hay muchos otros familiares directos de personas que murieron en la explosión, que sus cadáveres están en el INASIF, que no han podido ser identificados todavía. Y estas personas dicen que necesitan los restos de sus familiares para tener una tumba donde ir a llorarlos. Ahí está esa situación, ese drama extendido en la situación de San Cristóbal. Vamos a seguir acompañando a las familias, a las víctimas que están todavía lamentando, por supuesto, los incidentes de San Cristóbal. No hay todavía responsabilidad de San Cristóbal. Yo no he visto todavía el Ministerio Público llamando a nadie a capítulo. No he visto que hayan llamado al alcalde de San Cristóbal. ¿Se resolvió la situación en San Cristóbal? Finalmente este señor Montaz va a ser el candidato a alcalde. No, él ya no salió. Difícilmente. No, pero eso se sabía. Sí, estando nosotros de allá, semejante cosa menos, ¿no? Miren, estando nosotros allá conversando con las familias, muchos de ellos que no les han entregado los restos, porque ya son restos simplemente, claro, de familiares desaparecidos, pasó una guaguita, pasaban por todas las calles. Bueno, nos tocó en la intersección donde se encuentra la zona 0, como le han puesto ellos mismos. Y esa gente fue como que le dio algo, se volvieron como locos y empezaron a decir, pero no solamente ellos, la calle completa, el del colmado, el del Ventorrillo, todo el que estaba ahí en esa zona hasta donde podíamos ver, empezó a vociferar en una condición que nosotros mismos dijimos en ese momento, y faltaban como un mes para las elecciones, difícilmente gane Montaz. Sí, era un sentimiento generalizado. Claro, pero además del repudio generalizado, lo que debería haber es justicia. Claro. O sea, ¿de qué sirve el repudio con impunidad? De nada. Bueno, la semana pasada había todavía 12 cadáveres que no habían sido debidamente identificados. Todavía están ahí. Ya está la zozobra de esa familia que quisieran por lo menos tener la certeza de que es su familiar. Mire, vamos a dar un brinquito a la justicia. Pero antes quiero sacar tiempo para felicitar en su cumpleaños a Jenny Berenice. Está de cumpleaños hoy.
Felicidades a la magistrada. Magistrada. Un abrazo desde aquí. Abrazo, magistrada, muy querida. Que el Señor le dé salud y fortaleza para seguir adelante. Mujer de muchas luces. Tiene un trabajo que no es fácil. Y de armas tomar. Y un ambiente de trabajo que no está fácil, además. No voy a entrar en Una consideraciones. mujer de tacones altos. A Jenny le gusta ponerse tacones altos altísimos. No, y tiene edad para tacones de vértigo. Y tiene edad para ponerse tacones. No, pero altos. claro que sí. Tiene edad. Le queda muy bien. Pero siempre la veo en tacones altos y digo, ay, mi madre, ¿cómo lo Bueno, felicite por ahí a la magistrada. Con ella no están muy contentos los abogados de Peralta. Ayer hicieron una rueda de prensa. Sí. ¿Qué dicen los abogados? Bueno, ellos aseguran que Peralta, su cliente, está detenido sin causas y al margen de la ley. Jonan González estuvo en la rueda de prensa de los abogados de Peralta ayer en la mañana. Adelante, Jonan. Los representantes legales del exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, aseguraron que su cliente fue incluido de manera deliberada en el caso Calamar. Como prueba, dicen haber encontrado un interrogatorio practicado al empresario Bolívar Ventura en el año 2021, en el que no mencionó a José Ramón Peralta como parte de los beneficiarios de los 527 millones que entregó por concepto de soborno. Cuando se le interroga en calidad de imputado o de investigado, dijo una versión. Y esa versión, 13 meses después, la cambia solamente colocando el nombre de José Ramón Peralta. En el primer interrogatorio, él era investigado. En el segundo, era interrogatorio practicado y en virtud del cual él llega al acuerdo que llegó. La defensa técnica del exfuncionario criticó el hecho de que el Ministerio Público no incluyó el interrogatorio que le hizo en 2021 a Bolívar Ventura en el expediente del caso Calamar. El del 2021 no estaba en el expediente de José Ramón Peralta, sino que pertenece a otro expediente, que es el expediente del caso Pulpo. A la fecha, José Ramón Peralta tiene 7 meses cumpliendo prisión preventiva como medida de coerción tras varios jueces entender que tiene vínculo con un supuesto entramado que alegadamente estafó al Estado con 17.000 millones de pesos. Jonan González, CDN. Bien, pues si Peralta es el único que queda ahí del caso, deben darle para afuera. A mí me llamó la atención de esa rueda de prensa, unos documentos que ellos presentaron los abogados. 2 interrogatorios practicados a Bolívar Ventura, un delator. Uno de fecha 27 de noviembre del 2021, en el cual él mete a Pozo, a Mimilo, una serie de gente, y otro del 19 de diciembre del 22, con 13 meses de diferencia. Entonces, en el de noviembre del 21, Bolívar Ventura acusa de que le entregaron el cheque tal por 25 millones, otro cheque tal por 50 millones, y él se lo entregó a fulano. Eso en noviembre del 21. Y en el 19 de diciembre del 22, el mismo interrogatorio, a la misma persona, los mismos cheques que se lo entregó a Peralta, etcétera, etcétera. No sé si esos son piezas del expediente contra Peralta. No sé si son piezas o si ellos consiguieron el interrogatorio anterior, el de noviembre del 21 a Bolívar Ventura, y ellos tienen el del 19 de diciembre del 22 de Peralta, pero llama poderosamente la atención. Ellos dicen que el Ministerio Público oculta piezas, que engaña, pero bueno, eso está en espacio pagado en todos los periódicos. Vean esos 2 interrogatorios que, de ser fiable, verídico, legales, el Ministerio Público va a tener que explicar cómo practicó con 13 meses de diferencia un interrogatorio a Bolívar Ventura, y en uno y en el otro, con un año de por medio, le da los mismos cheques a personas distintas. Pero me llamó la atención de esa rueda de prensa, pero no sé si son documentos, piezas que están integrados en el expediente, no sé la autenticidad ni la legitimidad, pero tienen los sellos, el Ministerio Público, el interrogatorio completo. Jenny Berenice y Camacho le pregunta, Ventura, ¿y a quién usted le dio ese cheque? A Peralta. Pero bien, me llamó la atención solamente eso, aunque yo creo que con la lógica y el derrotero que están tomando estos casos, Peralta debe coger para su casa. Ahí vi que a Freddy Hidalgo
El primero que apresaron en calzoncillo, le retiraron ya los grilletes y toda la cosa. Sí, va a mantenerse. Tú sabes que prisión Freddy, el domiciliaria. señor Hidalgo, fue mi inspiración para decirle a la gente que si tenía algo pendiente con la justicia, que durmiera con ropa. Exacto. No, pero fue penoso y degradante. Porque fue penoso. Ahí falló, yo no sé si el Ministerio Público o la Fuerza Pública. Pero déjame ponerme ropa si quieres, camine. Eso que no mismo me decía empuje, él. camine. Sí, Lamentable, eso lamentable. fue totalmente degradante y que lo hicieran público y lo grabaran y eso fue peor. No, y que no lo dejaran ponerse la pero ropa además innecesario. oportunamente. Para fines de la justicia dominicana, ¿a quién satisface eso? Mírenlos ahora, en la calle, libre como si nada. Bueno, en la calle no, pero todavía con su proceso. ¿De qué satisface verlos en esas condiciones? Insisto, ¿de qué sirve el repudio si se mantiene la impunidad? Absolutamente para nada. En la calle, por el que sale no entra. Yo no sé cuáles son los precedentes, pero se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos. El que sale y lleva. Digo en el caso de que se sepa que sean culpables. Resulta ¿no? que termina viéndolos poco. A pesar de que tengan una medida de coerción diferente o que hayan sido, inclusive algunos descargados, los tucanos lo descargaron todos. Claro. Se ha tenido que ordenar, el Ministerio Público está luchando por un nuevo juicio, pero todos salieron descartados, a pesar de que el que dio los sobornos dijo que lo dio y a quién se lo dio. Y los 14 de Odebrecht, que dijo Jean Alain, son todos los que son y son todos los que están, 14, quedan 2 todavía. Imagínate. Batallando, quedan 2. Batallando. El asunto Cuando fue se acabe la apelación ya se acabaron los años ya se acabó el tema. Bueno, hay que ver, porque el Ministerio Público había anunciado El desde el 2.0. inicio que tenía una investigación paralela para retomar, para rescatar el tema del caso de Odebrecht y dijo que habrían más involucrados que los que se habían visto en el primer caso. Sin embargo, las personas que ya fueron juzgadas por ese hecho no van a poder ser juzgadas de nuevo en ese nuevo expediente. Donde sí podrían ser juzgadas de nuevo es si se ordena un juicio desde cero, como se ha intentado y parece que se consiguió del caso de los tucanos. Hay que ver. Yo les deseo suerte al Ministerio Público. Hay que ver, hay que desearles suerte y acompañarlos en una lucha que le conviene al país completo. No, pero ¿y sabe por qué, Yulisa? Los casos de corrupción son casos bien complejos y en múltiples ocasiones en un sistema de justicia como este que está permeado por completo, y lo digo de una manera responsable, a veces usted cree que se juega para ganar y realmente la misma representación del Estado en ocasiones juega para que el Estado pierda. Y eso tradúzcanselo y pónganselo de manera transversal a todo tipo de casos de justicia. El hecho de que aquí se haya cambiado de administración del Ministerio Público no significa que la situación ha cambiado. Aquí hay personas probas y honestas en esta administración que siempre lo han sido y que siempre han estado ahí, pero no son la mayoría. Vamos a pausa. Regresamos a Despierta con CDN. Hoy hablamos profundamente del dengue. Hemos invitado al doctor Eddie Perestén, que es miembro del Gabinete de Salud y asesor del Ministerio de Salud Pública, justamente para hablar de esto. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Gracias por la invitación y por dejarme hablar de esta enfermedad que ahora mismo nos tiene trabajando muy duro aquí en el país. Y hablar también, informar a la población de cómo manejar esto, de cómo involucrarse y cómo están las estadísticas a nivel nacional e internacional. Eddie, al principio del programa hablábamos sobre si al gobierno se le ha ido o no de las manos el tema del dengue. Eso es un término quizás demasiado amplio para analizar el caso por caso, provincias que están teniendo mayor afectación y por supuesto esa actividad dual que debe producirse en situaciones de este tipo y siempre, ¿no? La acción del gobierno, la acción de la ciudadanía. ¿Está o no el gobierno en control de la situación? ¿Tú crees que estamos haciendo lo correcto o que hay algo que se nos está escapando? Yo creo que es importante, por lo menos ese término de si se ha ido de las manos. Sí. Yo creo que en primer lugar debemos ser justos con lo que se ha hecho a nivel gubernamental, primero. Esto se está trabajando desde enero, desde el Gabinete de Salud. Muy de cerca con las entidades que conforman ese gabinete, incluyendo el Ministerio de Salud Pública. Ustedes saben que el gabinete lo preside ahora el Ministro de Salud Pública y el SNS con el doctor Mario Lama. Se comenzó a trabajar desde enero no solamente en lo que era la preparación, sino también en negociaciones para cosas que podrían venir al país y que podrían impactar antes de que esto viniera.
la vacuna, por ejemplo. Esa vacuna de Takeda, que ustedes ya saben que es efectiva, comenzamos a negociar eso. Nosotros somos un lugar en la que fue probada la vacuna. O sea, parte de ese artículo y de ese estudio que se hizo grande, ese desarrollo. República Dominicana, en la maternidad de Altagracia, con el doctor Luis Rivera, fue parte de ese estudio. Y una de las negociaciones que hicimos con ellos fue que si la vacuna venía, tenía que ser más barata porque los primeros pacientes fueron dominicanos. Entonces eso es bueno que la gente lo sepa. Pues, la preparación de muchas maneras también. Se preparó gente, se entrenó gente, se buscaron estadísticas de cómo podía ser esto. Y obviamente se tenía pensado tener la vacuna para mayo. Desafortunadamente, la vacuna fue aprobada hace una semana por la OMS. Y eso nosotros no podíamos tener la vacuna hasta que no fuera aprobada. Claro. Eso es una. Y otras cosas más que se han hecho. Ahora bien, si hay algo que nosotros tenemos que reflexionar, es cómo ha sido la prevención del dengue durante los últimos 30 años, a nivel local y a nivel internacional. Si te pones a ver las estadísticas, internacionales y locales, hace 30 años que venimos pasando prácticamente por lo mismo. Por los mismos ciclos. Prácticamente por lo mismo. Se está haciendo fumigación, se va a las comunidades, se trata de hacer todo una, vamos a decirlo así, una estrategia de prevención, pero por alguna razón no resulta. Eso no es solamente aquí. De hecho, si te vas a las estadísticas internacionales, República Dominicana no está entre los primeros 10 países que reporta casos ni que reporta muertes. Claro, a nosotros nos importa lo que pasa a nivel interno, que ahí es que viene el problema. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y definitivamente cambiar comportamiento es quizás una de las cosas más difíciles que hay. Y eso es una enseñanza. Eso lo vimos en VIH, SIDA, que tú para cambiar comportamiento es muy difícil. Las comunidades también pasa eso. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. Y sobre todo tenemos que entender que la prevención tiene que ser más que eso. Posiblemente el año que viene la vacuna puede hacer un impacto. Y la píldora que está trabajando Johnson & Johnson, que es un antiviral que se puede usar para prevenir dengue y que posiblemente esté lista para el año que viene. Y otra cosa más que creo que es importante decirlo aquí. La academia, las escuelas de medicina. Nosotros tenemos 15 escuelas de medicina aquí y apenas 2 o 3 trabajan en las comunidades fuertemente. Es una academia que está centrada más en la atención, sobre todo en la atención terciaria, y le da poco menos, no es que no le da, pero le da poco menos chance a la atención primaria en salud. Formar médicos en atención primaria en salud es una de las cosas que tenemos que hacer precisamente para acabar, no con esto, sino con cualquier cosa que se parezca a esto, chikungunya, Zika. Zika y cualquier otra poliosis. Eddie, el pueblo tiene un fino olfato, tan fino que sabe darse los gobernantes que él cree pueden resolver su situación en un momento determinado. Aunque los números, las estadísticas, las encuestas digan otra cosa, él aplica su fino olfato. El fino olfato del pueblo, el miércoles pasado, 18, le dijo, pasa algo. Porque Salud Pública hizo su habitual rueda de prensa y dijo, la cosa está bajando. Desde la semana anterior dijo, está a nivel de meseta, de aquí es para abajo. Pero sorprendentemente 2 horas después el presidente convoca un sinnúmero de instituciones, lanza un SOS, convocan un gabinete especial para luchar contra el dengue, se enlistan 6, 7, 8 medidas que si usted la lee al revés dice, pero no se estaban haciendo, campaña publicitaria fuerte, brigadas a la calle, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó el miércoles entre el mediodía y las 5 de la tarde que obligó al presidente de la República a convocarlo a ustedes y a otras instituciones y que se anunciaran una serie de medidas que se supone debieran hacerse 2 o 3 meses antes o de enero, como tú dices? ¿Qué pasó el miércoles? Sí, yo creo que eso no fue una acción de un día, eso es lo primero. Uno tiene que entender que el presidente está muy bien informado. Y ustedes lo saben bien que es muy sensible al tema de salud. Se reúne con el gabinete de salud cada semana o cada 2 semanas. Y una de las cosas importantes es que había que reforzar lo que estábamos haciendo. Y eso es lo que precisamente yo creo que el señor presidente, que tiene muy buenos oídos, reforzó lo que estábamos haciendo a nivel de coordinación interinstitucional. Pero una de las cosas más importantes de esto, a pesar de lo que se ve, es fumigación, que trabajan con la basura y con otras entidades.
Yo creo que quizás lo más importante de todo esto que estamos haciendo es empoderar a la comunidad. Yo estuve aquí con ustedes en COVID, estuve varias veces hablando de COVID-19. Y yo no sé si ustedes recuerdan que yo les decía, lo principal en la ecuación es empoderar a la población. Si la población no se une, usted puede hacer lo que usted quiera. De hecho, ustedes lo saben. Poblaciones que se dividieron en otros países, que uno usaba mascarilla y que otro no usaba mascarilla, el desastre que hubo y cómo fue la respuesta a COVID-19. Aquí no pasó eso. Aquí nosotros tuvimos una población que se unió y que se puso su mascarilla. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces yo creo que esto, más que cualquier otra cosa, empoderar a esas comunidades y nosotros decirle a ellos, ustedes tienen que atacar esto igualito que nosotros o más. Y tratar de cambiar el comportamiento desde dentro de la comunidad. Es lo más importante que está pasando con esta estrategia que hizo intersectorial, una iniciativa del señor presidente para reforzar lo que estábamos haciendo en el ministerio. Doctor, el presidente habló de una campaña publicitaria fuerte dentro de todas las cosas que se dijeron para apretar un poco las estrategias del COVID. Sin embargo, República Dominicana tiene COVID en un periodo específico durante 45, 50, 60 semanas son. Usted sabrá mejor que nosotros. Sí. Se sabe que a partir de la 45 empieza a disminuir y estamos aparentemente en la 42. Pero si tenemos un conocimiento histórico de cuándo llega el dengue, cómo se multiplica, cómo se produce, cómo contagia, los efectos, cómo se previene. ¿Por qué no hay una campaña educativa de manera permanente de parte de Salud Pública para que, aunque sea por cansancio, haga que la gente trabaje en favor de evitar el contagio del COVID? Creo que eso es importante. Del dengue. Creo que eso es importante. Pero volvemos a lo mismo. Si tú no empoderas a las comunidades desde dentro, es muy difícil que esos anuncios, que posiblemente ustedes saben más que yo de eso, y eso es lo que nosotros hemos oído y hemos aprendido de ustedes. Cuando tú tienes una campaña publicitaria que ya dura mucho tiempo, ya no es lo mismo que una campaña que comienza. Pero el cloro untado tanque tapado funciona. Eso es importante, pero funciona la campaña, pero hay que cambiar comportamiento en las comunidades. Insumos no han faltado. O sea, las comunidades han tenido el cloro, el abate, porque eso es lo más importante cuando tú eliminas los criaderos. Tú puedes fumigar, puedes eliminar los mosquitos, pero tú sabes que hay una cantidad de mosquitos que va a seguir subiendo a la semana. Entonces los criaderos hay que eliminarlos. ¿Cuántas veces no hemos hablado en nuestro país y en otros países de eso que estamos precisamente haciendo? Entonces hay algo más, vuelvo y repito. O sea, hablar con la comunidad y hacer sostenible estrategias de cambio de comportamiento, eso no es parte de un día. Se hace a través de las escuelas, además. Se puede hacer a través de la escuela. O sea, la currícula educativa de República Dominicana no tiene que ser solamente lenguaje, matemáticas, social y naturales. Hay que educar para el futuro. Exacto. ¿Por qué en las escuelas no se habla de dengue, de chikungunya, de COVID, de todo eso? No solamente eso, nosotros tenemos que entrar ese aspecto comunitario en las plataformas curriculares de las escuelas de medicina. Es casi un absurdo que no esté. Eso hay que hacerlo. O sea, eso, yo lo voy a decir, yo creo que es criminal que no esté. O sea, así se lo digo, es criminal que en un país donde el dengue es endémico no haya un libro de salud que le diga a los muchachos que hay dengue. Eso es criminal. Y que se involucren. Claro. Y que se involucren. O sea, el médico del siglo XXI no puede estar pensando solamente en hospitales. Claro. Cuando los problemas precisamente se originan dentro de la comunidad. O sea, que hay que hacer un desarrollo, una plataforma curricular orientada a las necesidades que nosotros tenemos. Si no hacemos eso y no hacemos ese cambio de pensamiento, ese cambio de estrategia, nosotros nunca vamos a poder. Doctor, ¿en qué momento estamos? ¿Se puede considerar epidemia? Se puede considerar, o sea, digo en las fases, y eso tiene un lenguaje, tiene un porqué. Desde la perspectiva de salud pública se puede considerar que es una epidemia de dengue. ¿En qué momento estamos? ¿A qué debemos, o sobre qué debemos prepararnos? Ayúdenos también a comprender los momentos en los que la gente debe buscar atención. Yo decía al principio del programa que ustedes compartieron data que fundamenta aquello de que si se llega tarde a la atención de la emergencia, si se llega tarde con un cuadro febril, pues la situación por supuesto empeora. Claro. Entonces ayúdenos a comprender en qué momento estamos y cuáles son los pasos que debe tomar una persona hoy, en el momento en que estamos, si presenta un cuadro febril. Es una fase, ya estamos en la fase epidémica, o sea, en la fase de mitigación de impacto. Aquí hay que pensar ya en atender pacientes y hay que pensar en atenderlo y atenderlo bien. Darle camas y darle un recurso humano que en esa cama que le vamos a habilitar, un recurso humano que sea capaz de tratar bien ese dengue. ¿Cuántas camas vamos a habilitar, doctor? Se está hablando de eso. O sea, por ejemplo, ya se está hablando de que vamos a habilitar el Tolentino DIP, que está justo frente a Lugo Mendoza.
Vamos a habilitar otras camas y otros hospitales que están cerca de estos hospitales que se están abarrotando de gente. Claro. Pues sabes que eso es una cultura también de República Dominicana. Es una cultura que cuando teníamos el Robert Reed, que le decimos el angelito, nadie iba a otra cosa que no sea el angelito, atenderse del paciente. Ahora Lugo Mendoza ha tomado esas características. Fíjese cómo ha cambiado el paradigma y la visión de salud de la República Dominicana. Sí, porque además el Lugo de Mendoza ha mostrado todos los símbolos de calidad. La gente sabe que ahí la van a atender bien. Allá. Entonces nosotros tenemos que entender dos cosas. En primer lugar, eso que usted acaba de decir, que es muy importante. Usted tiene fiebre, no espere mucho. Usted tiene que verlo un especialista, una persona, un proveedor de salud. Si usted tiene un pediatra, si usted como madre tiene un pediatra, ese pediatra puede verlo rápidamente. Usted no tiene que acudir a una emergencia necesariamente, al menos de que sea algo ya que usted considere, el niño está vomitando, el niño tiene un dolor abdominal y esos son signos de alarma y usted tiene que sangrando por la nariz, como había un niño ayer en la emergencia del hospital de San Cristóbal, doctor. No es un signo de alarma, ya es un signo de ingreso, ¿entiende? Entonces, es lo que le digo, o sea, usted tiene que ir a un proveedor de salud y tratar de que lo vea y de que determine si realmente usted puede tratarse ambulatorio o tiene que ir a una emergencia y ser ingresado. Eso solamente va a destapar el sistema de salud. Y eso hay que entenderlo. Por suerte, la gran mayoría de los dengue no son graves, son leves. ¿Entiende? Pero esa información que yo estoy dando ahora no quiere decir que usted no te alerte. Por ejemplo, yo le puedo poner el caso de mi hijo mayor, el adolescente. Él a las 10 de la mañana estaba desayunando con nosotros y a la 1 de la tarde comenzó a vomitar. Signo de alarma inmediatamente. En 3 horas prácticamente estaba descompensado. ¿No tenía fiebre? Es un adolescente. Tenía fiebre. Es un adolescente que posiblemente no sintió ni siquiera la fiebre. Adolescente fuerte, entiende que se siente fuerte y posiblemente le pasó como una fiebre cualquiera. ¿Qué nosotros hicimos rápidamente? Hizo el signo de alarma, se le tomó la presión arterial, vimos que estaba en una situación, salimos, ingresamos al niño. 3 horas solamente. O sea, estamos hablando de una enfermedad bien dinámica que rápidamente te puede descompensar. Eso fue un signo de alarma, usted tiene que actuar rápidamente. Usted tiene un niño con fiebre, usted tiene un pediatra, que usted vaya a ese proveedor de salud y hable con él. Ese proveedor de salud con un simple hemograma puede tomar muchas determinaciones y puede decirle, mire, vamos a tratar esto ambulatorio y vamos a trabajarlo de esta manera. Eso descompensa mucho. Ahora, usted tiene una situación a la que no tiene un proveedor de salud de cabecera, vaya a una emergencia, tiene que haber. ¿Cuál es el deber de nosotros ahora? Abrir camas. Nosotros tenemos que darle cama a la gente y tenemos que dar un recurso humano especializado, que ahí venimos otra vez. Tenemos que reorientar ese recurso humano. Aquí no tenemos todos los recursos humanos, ni ningún sistema de salud del mundo tiene todos los recursos humanos para poder atender. Tú tienes que reorientar ese recurso y además ir pensando, porque esa es una de las lecciones aprendidas también, en entrenar más gente, en abrir más residencias médicas de pediatras, de infectólogos y sobre todo de pediatras que puedan atender en UCI, en cuidados intensivos, esos que se agravan, que por suerte, vuelvo y repito, son los menos. Aquí la mortalidad no es alta todavía. Es una mortalidad que tiene un número de casos, 14.000 casos, y ahora mismo está entre 11 y 12 los muertos. Estamos hablando de un 0.09, posiblemente de los menos de la región. Eso no quiere decir que un paciente que se nos muera no es un signo ya de posiblemente fracaso de nosotros. Ahora nosotros tenemos que atacar eso. Quizás una de las cosas que podemos decir es cómo ha cambiado la atención del dengue en República Dominicana. Que hemos aprendido, ¿no? Y sobre todo que tenemos ahora tenemos más armas, la PCR, ¿entiendes? Que antes no lo teníamos, hace 10 años no se hablaba de eso. Tenemos otras herramientas que también nos pueden decir. ¿Con PCR se determina dengue, doctor? Es lo correcto, okay. Es lo correcto y es lo que te va a decir realmente si el paciente murió o no de dengue. Eso es muy importante. Tú tienes que tener lo que se llama una comisión que te audite los casos para tú estar seguro de que ese que se murió por dengue. Y la única manera de tú hacer eso es si tiene confirmado por un PCR que el diagnóstico realmente fue dengue y no fue otra cosa que posiblemente es de las cosas que más nos hacen una mortalidad, que es la comorbilidad que puede haber en un paciente. En esto de las medidas y del empoderamiento de las comunidades, de la población, hay un protocolo que usted debe saber de memoria, creo que del 15, del 16. Mi pregunta va con la vacuna, nosotros estamos en la lista. ¿Eso se accede voluntariamente o hay que esperar un turno? ¿O va a depender de que otros países lo necesitan más que nosotros? ¿Cómo va a operar eso? Es un fondo rotatorio. Un fondo rotatorio, usted está en un grupo de países y ese grupo de países se le va a dar prioridades dependiendo de la incidencia que tenga. Puede existir también la posibilidad de negociar esa vacuna diferente al fondo rotatorio con casas comerciales. El problema de nosotros es que tenemos unos índices, unos indicadores que dicen, no, ahí también.
Aquellos países son mucho más pobres y con más carencia. Eso es verdad, eso es correcto. Y nosotros tenemos eso en cuenta. De ayer precisamente le puedo decir que eso es una de las cosas, un tema del Gabinete de Salud, con el presidente de la República, el señor presidente. Precisamente ver cómo se puede conseguir esa vacuna. Estamos hablando ya para el año que viene, claro, porque es una vacuna que se pone de 0 y a los 90 días. Y usted tiene que esperar alrededor de unos 20 días. Por eso yo le dije... ¿Esa vacuna es para todos, doctor? Niños, adultos, ancianos. Por encima de los 4 años es la efectividad. ¿Y cada cuánto habría que aplicarla? ¿Es una sola vacuna? Se aplica hoy, por ejemplo, sí, y a los 90 días se aplica la segunda dosis. ¿Y nunca más? Y ya. Es monodosis. Entonces son 2 dosis. Son 2 dosis y entonces te cubre para los 4 serotipos. Y lo que hemos visto con esta vacuna, que parece ser muy buena, que 4 años te previene comorbilidades. Te previene cualquier complicación. Entonces eso es importante porque nosotros vamos a tener esa vacuna el año que viene. Pero eso no se puede vacunar en agosto o en septiembre. Era como yo le decía, nosotros pensamos en mayo vacunar. Comenzamos en enero. Antes de que empiece la época de dengue. Pero no teníamos la aprobación de la OMS. Tuvimos que esperar ahora y ya ahora estamos en el medio del brote, claro, o sea, en medio de lo que es la mitigación de impacto, y que posiblemente en 4 a 6 semanas esto va a bajar. ¿Esta vacuna es solo dengue o también incluye Zika? No, dengue. Solo dengue. Solo dengue y los 4 serotipos, y aparentemente tú tienes una posibilidad de 4 años de que no dé comorbilidades. Es decir, que tú puedes impactar grandemente lo que va a ser el número de casos y también las complicaciones que pueda haber por enfermedad. Doctor, cuando Salud Pública dijo a inicios de semana que se encontraba el país en una especie de meseta y que ya se esperaba que empezaran a bajar los índices de dengue, esto antes de que la cosa se revolteara en la opinión pública y se llamara por parte del Poder Ejecutivo a un nuevo comité de emergencia, etcétera, para tratar el tema del dengue, ya Salud Pública había dicho, a manera de calmar a la población, de que pareciera que la cosa no era para alarmarse y que faltaban, si estaba en la semana 42 y empezaba a bajar en la 45, faltaban todavía 3 semanas como de pico de dengue. ¿Cuál es la realidad en cuanto a lo que la gente puede esperar? O si el hecho de que se llegue a la semana 45 y siguen los criaderos, etcétera, implique que a pesar de cruzar esa semana, que es una semana límite, los contagios puedan seguir subiendo. Eso va a depender de varias cosas. En primer lugar, todo el mundo sabe que al mosquito no le gustan las temperaturas bajas. El frío. No le gusta. Si tú tienes calor, tienes todas las condiciones para que esto se siga desarrollando. A medida que tú haces intervenciones, entonces va haciendo que esto sea menos o más. En primer lugar, el clima tiene que ayudarnos. Si comienza el clima a bajar, o sea, la temperatura a bajar, nosotros vamos a comenzar a tener menos casos. Eso es uno. Lo segundo, los susceptibles. Nosotros tenemos una cantidad de gente susceptible aquí, porque el tipo que está circulando más frecuente, el tipo 3, no venía desde el 2019. Entonces tú tenías un grupo de niños que no había sido expuesto, incluyendo los más pequeños, pero ese tiene un tipo de dengue, ese le da el dengue por primera vez. ¿Por qué el adolescente? Mi hijo adolescente se afectó y tuvimos que salir con él a ingresar. Mi hijo posiblemente ya estaba afectado de uno anterior. Entonces al venir le da más duro, como decimos en dominicano, le da más duro. Entonces tú tienes que salir con él porque va a ser una reacción muy diferente a lo que fue la chiquita mía, que también le dio dengue, pero tuvimos que la trabajamos en la casa. Entonces, ¿cuántas veces puede dar dengue, doctor? No, si te da un serotipo no te da más. No te da más. Esa es la suerte. Okay. Posiblemente la vacuna lo que te está cubriendo es eso precisamente, que te está cubriendo un nivel inmunológico por 3 o 4 años que tú puedes estar, vamos a decirlo así, tranquilo, vigilante, pero tranquilo. ¿Entiendes? Temperatura, los susceptibles que hay y las intervenciones que tú hagas. Por eso entendemos que fue acertado este reforzamiento que se hizo. Porque mientras más cosas tú hagas, más impacta a la población. Pero en este momento, aparte de todo eso, hay que garantizar camas. La población tiene que tener confianza en que nosotros le vamos a dar un sitio. Camas y recursos humanos. Y buena atención, doctor. En ese hospital de San Cristóbal no tratan a la gente como gente. Bueno, ahí vamos a otra cosa. Pero tú tienes que tener camas, porque si no es un hotel, claro, y una gente que te atienda bien. Entonces, ahí es que estamos trabajando duro ahora mismo. Esto que tú acabas de decir es importante también, la humanización de los servicios. Una de las cosas que más hemos trabajado aquí y que tenemos que seguir trabajando. Cuando estas cosas lo vemos y hay eso nosotros tenemos que trabajarlo y ver dónde que está pasando para nosotros impactar sobre eso. Doctor, el asunto del tratamiento del dengue, hoy hay un artículo publicado en la prensa nacional sobre el costo que tiene, por ejemplo, las plaquetas.
que es un costo importante para muchas familias en la República Dominicana. Y me gustaría saber cómo el gobierno está abordando este particular, si hay suficientes plaquetas, si se están brindando de una manera gratuita en los centros de salud. Es bueno abundar sobre este particular, porque a alguien le dicen dengue y se asusta, por supuesto, por la vida, que es lo primero, pero también porque dice, ¿cuánto voy a tener que gastar por esto? Y si son 2 o 3 miembros de la familia, terrible. Correcto. Tú tienes que garantizar los insumos, como habíamos hablado. Tienes que tener el hemocentro que tenga disponibilidad de plaquetas. Tú tienes que llamar a donantes para que pase eso. Y tienes que tratar de habilitar la cantidad suficiente según las estadísticas que te está reportando el Hugo Mendoza, que te está reportando el Arturo Grullón, que te está reportando el hospital de San Cristóbal. Todos esos hospitales que están ahora mismo, que la gente está acudiendo, tú tienes que tener una estadística de cuánto te están pidiendo plaquetas y tienes que tenerlo en el hemocentro. Hasta ahora no nos ha faltado. No nos ha faltado inmunoglobulina. ¿Se están aplicando de manera gratuita? Se están aplicando de manera gratuita. Hay personas que a nivel privado lo están costeando, claro. Pero ya eso es a nivel privado. Nosotros estamos tratando de que cuando haya una necesidad, cumplir con esa necesidad. Nosotros esperamos hacer una mitigación de impacto como lo estamos haciendo. No ha subido la mortalidad, vamos a abrir camas y vamos a tener los insumos. Inmunoglobulina, por una de las complicaciones más frecuentes en el dengue, que es el Guillain-Barré, para tenerla ahí, y todo lo que sea necesario en términos de hidratación, porque es una enfermedad que lo que necesita es hidratarse para no complicarse. Si nosotros tenemos eso y el recurso humano descansado, hábil para trabajar, nosotros creemos que con la temperatura baja que viene, esto en 4 a 6 semanas va a pasar a ser algo mucho menos que lo que estamos teniendo ahora. Usted sin mascarilla no tiene la cara de COVID. Pero yo no sé si el COVID está ya en un segundo plano, pero quiero preguntarle sobre la influenza. Se habla de la vacuna, se ha acelerado el proceso. ¿Cómo está incidiendo? No, recuerda que hicimos una campaña ahora de vacunación contra la influenza. Creo que es una de las cosas que tanto el señor presidente, como el ministro de Salud, es una de las cosas que más énfasis ha hecho. El presidente es muy sensible a esas cosas, a la población sobre todo más vulnerable, mayores de 60 años, hace indicaciones claras. Yo creo que, vuelvo y repito, yo me siento muy contento de que me hayan mantenido, a pesar de que el COVID haya bajado, me hayan mantenido en el gabinete de salud. Ustedes saben que me trajeron fue para trabajar en COVID-19. El COVID no le hemos quitado la guardia, todavía estamos trabajando bien duro con eso. Hay los boletines salen semanalmente. Pero el COVID, por suerte ya, es algo que podríamos decir que está controlado. Lo tenemos bajo. Y la gente mentalmente no está en el COVID ya tampoco. Bueno, es que ya realmente es como todos los virus, excepto estos virus que son virus que no hemos tenido esa oportunidad de hacer un impacto. Creo que con la vacuna lo vamos a hacer. Pero como todos los virus, la historia natural de los virus es que tú vas disminuyendo la virulencia y que el virus tiene que mantenerse siendo menos virulento, porque si es muy virulento y comienza a matar gente, él mismo desaparece, porque él necesita de nosotros. Entonces lo que hacen los virus, que son muy inteligentes, es que comienzan a disminuir la virulencia para mantenerse vivos y seguir atacando a la población y ellos mantenerse en el ambiente. No queremos hacer ningún paralelismo con lo que usted acaba de decir, pero la gente entiende. Tenemos que irnos a la pausa, doctor Pérez Pen. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Qué bueno saber que pese a la situación que es ahora mismo para prestarle atención, hay algunas acciones que se están haciendo y hay que insistir en el llamado a la comunidad. ¿Hay alguna, perdón, esta es una última pregunta, ¿hay algún plan para tratar de descongestionar los hospitales en los que estamos? ¿Están ustedes sugiriendo que la gente vaya a otros hospitales que tienen suficiente preparación? No de los de las nuevas camas, que la gente no acuda necesariamente todos al Hugo de Mendoza, sino que vayan a otros centros de salud que los pueden atender. Eso lo va a hacer el ministro de Salud, el señor ministro de Salud. Va a hablar sobre eso. Hay una rueda de prensa, como ustedes saben, todos los miércoles. Va a hablar sobre eso. Hoy. Y el doctor Mario Lama también va a estar en esa rueda de prensa. ¿A qué hora es la rueda de prensa, doctor? A las 10 de la mañana. A las 10 estaremos todos los miércoles. Pero ustedes no van a estar en el simulacro de terremoto que tiene... Sí, perdón. Es a las 10 de la mañana el simulacro, a las 10:30 a las 10:30 la rueda. Si salen bien el simulacro. Gracias, doctor. Jennifer Meléndez, abogada experta en inmigración, nos trae un tema que yo no lo entiendo bien. Proceso de visa para personas que han sufrido violencia doméstica. Explícanos tú, Jennifer. Hola, muy buenos días, señor Nelson. ¿Cómo están todos allá por el estudio? Sí, claro, con mucho gusto. Les voy a explicar. El proceso de aplicar a la residencia, más bien es a la visa de inmigrante de una persona que ha sido víctima de violencia doméstica, ya sea pues por un ciudadano o por un residente.
Muchas personas a veces se quedan en una relación abusiva que no necesariamente tiene que ser abuso físico, sino que también puede ser abuso económico y emocional, porque piensan que el proceso no va a proseguir si se van de la casa, si dejan a esta persona, y están en un error. La persona realmente puede continuar con su proceso y no tener que estar viviendo esta clase de abuso. Pueden marcharse, incluso hay personas que se han ido de los Estados Unidos pues huyendo de esta situación y dejan su proceso de migración de lado. Y por eso es que quise hablar de eso en el día de hoy, porque justamente tuve en el día de ayer y varios días anteriores personas que se acercaron a mí, mujeres, preguntándome que se habían ido de los Estados Unidos y podían hacer algo con su caso. Y realmente sí, incluso si la persona se marcha, puede aplicar a lo que es un proceso que se le dice VAWA por sus iniciales en inglés. Y ahí no importa que la persona haya dejado los Estados Unidos, se haría entonces un proceso consular. Evidentemente, habría que mostrarse pues con evidencias en los abusos que las personas pues sufrió. Incluso los hijos menores de 21 años pueden beneficiarse, aún ellos no estando en los Estados Unidos. Supongamos que la persona se encontraba sola en los Estados Unidos, pues cuando esta petición sea aprobada, los hijos también podrían venir y beneficiarse de ese proceso. ¿Le quedó un poquito más claro el señor Nelson? Claro, sino que me entusiasma para preguntarte, una persona entonces tendría nuevo domicilio, no sé si con la pareja que deja tenía algún tipo de vinculación el proceso a nivel de documentos, de papeleo. Explícanos eso. Sí, básicamente sí, usualmente pues se tiene incluso la dirección de esa persona y lo que uno hace es proceder a hacer los cambios de dirección. Usualmente yo coloco como dirección la dirección de la oficina para mayor seguridad y también porque usualmente una persona que es víctima de violencia, ya sea de cualquier tipo de violencia, tiende a tener muchos lugares de domicilio porque no está teniendo una situación fija, está tratando, imagínense, de resolver una situación difícil para tratar de estar estable y las personas tienden a cambiar mucho de residencia. Entonces lo que hacemos es que pasamos toda la documentación a nombre de la oficina y así evitamos que incluso la otra persona se entere e intente encontrar a esa persona para seguir haciendo alguna clase de abuso. Ahora está más claro que el agua, pero otra cosita, aquí usa mucho que él fue que la pidió. Si el proceso está sin terminar y él fue que la pidió, eso no importa tampoco. No, porque se va a hacer lo que es una aplicación de VAWA. Se le dice en inglés self-petition, que si lo traducimos es una aplicación por mí mismo, por mí misma. Y ya no vamos a necesitar a ese peticionario, sino que vamos a utilizar la información de ese peticionario para dejarle saber a Migración que él califica con lo que dice la ley, que es ciudadano residente y aparte de todo fue abusivo con esta persona. Buenísimo, Jennifer. Sí, me imagino que el 100% de los casos de violencia de este tipo es del hombre a la mujer. ¿Tú no manejas casos a la inversa? He tenido casos de mujer a hombre, la verdad, pocos, pero sí ha sucedido. Y es lamentable que muchas veces los casos no prosiguen. Y me ha pasado de los dos casos que no ha proseguido. O sea, no es solamente en ocasiones que la mujer se queda en ese mundo de abuso. Me ha pasado que hay hombres que literalmente me dicen, no, yo no voy a proseguir porque la amo. Entonces es una situación muy complicada, pero sí he tenido de los dos casos. Te quedó bonito eso de la amo. Gracias Jennifer. De nada, un saludo a todos ustedes y al estudio. Recuerden siempre que mis redes sociales son Migración Sin Fronteras 305. Gracias. A la pausa vamos. Amigos, vamos a conectar con nuestra compañera Kadelin Cuevas. Estamos de regreso para también abordar un tema interesante, el transporte escolar infantil, el transporte estudiantil, habilitado recientemente por el gobierno. Se habla de más de 400 autobuses, pero que sea Karen la que nos cuente en su recorrido lo que encontró. Adelante. Hola, ¿qué tal? Así es, el recorrido que antes hacían a pie en motores u otros vehículos exponiéndose al peligro, ahora lo hacen en un transporte cómodo, seguro y confiable que los lleva y trae desde y hacia la escuela. La unidad del transporte estudiantil se adelanta al sol para iniciar a tiempo la ruta y desde las 6 de la mañana comienza a recoger a los pasajeros especiales. Tomamos esta avenida que es la
la República de Colombia y luego seguimos hacia Arroyo Hondo. Subimos al Totumo, allá que tenemos la gran cantidad de niños donde recogemos. En cuanto a la seguridad, también contamos con una cámara que tanto graba para adelante como para detrás el interior del autobús. También tenemos ahí los cinturones que los niños previamente desde que se montan y se sientan, ellos se lo abrochan. El autobús se detiene en Arroyo Hondo, sale la señal de stop. 2 hermanitos son asistidos por la auxiliar y abordan juntos el transporte que los llevará a la escuela. Solo lo hacía yendo un motor y eso. Y ahora te sientes más seguro, ¿no? ¿Te gusta? Sí, estoy más cómodo y más felices. Tiene aire y no llega tan tarde. Yo siempre lo ayudo. Yo cuando llego, ya ellos saben que tienen que esperar que yo me desmonte y yo lo empiezo a subir y entonces ellos van sentándose, se ponen su cinturón y nada, siempre les digo no se paren porque si frenamos alguna cosa no queremos complicaciones, ¿sabes? El recorrido continúa y el autobús con capacidad para 33 pasajeros comienza a llenarse. La ruta que realiza esta unidad abarca también Villas Agrícolas, Los Ríos y otros puntos cercanos. Los niños ya, yo lo conozco todo, son mis niños, ya son míos y ellos, la mayoría entienden a uno, entonces que eso es lo importante, que no sean malcriados con uno. Yo le hablo, ellos entienden y nada, para mí es bien. En el camino hacen paradas de varios minutos. En Cerro Doña Luisa recogen al mayor grupo que se apresura a subir, toman asiento, abrochan sus cinturones y continúan alegres la ruta hacia la escuela. ¿Cómo están? ¡Bien! El nuevo sistema de transporte estudiantil que inició como piloto el año lectivo pasado en el interior del país también aligera la carga económica de las familias. Esto ha sido un palo porque hay padres que nada más tienen para darle el desayuno a los niños y lo gastaban en pasaje. Ya no, y ya tienen hasta su merienda allá y transporte. Esto es un éxito. Tengo 3 niños pequeños. Yo me he ahorrado 7,000 pesos. Era 2,000 por cada niño. Son las 7:30 y el autobús llega al centro Los Ramírez de Arroyo Hondo, donde el primer grupo de estudiantes se desmonta y es conducido hacia el plantel. Posteriormente, la unidad sigue su ruta hasta dejar a cada estudiante en su destino final, la escuela. La meta detrás es que se extienda a todo el territorio nacional con más de 500 corredores escolares y unos 1.600 autobuses, de los cuales 900 podrían estar en funcionamiento a diciembre de este año. Vuelvo con ustedes. Gracias, Carolyn, por este reporte.